Ministerio Love Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la satisfacción de la justicia de Dios por Cristo, otro video que hace parte de la doctrina de Cristo. Comencemos. Por estar aquí nuevamente y vamos a comenzar con este tema el día de hoy. Vamos a hablar acerca del término satisfacción. Y es un tema muy interesante en la teología porque es otro de esos temas que creemos y sabemos realmente que no llegaremos, creo que nunca a comprender, cómo un ser santo que viene a tomar forma de hombre es capaz de tomar nuestro lugar y así con su vida perfecta satisfacer el pago de nuestro pecado, que era la ira de un Dios que es santo, que es puro, por nosotros. Es esa satisfacción, es ese chulito, ese checkmark que vemos en nuestra vida, el más bonito checkmark o el más bonito chulito que vamos a ver en nuestra vida, que fue el de poder satisfacer la justicia de Dios a través de Cristo. Y de lo que hablamos aquí es de que hay una promesa y la promesa, no hay promesa más básica o también más preciosa que el perdón de pecados. Nuestros pecados que siempre se levantan contra nosotros, nos intentan hundir, nos intentan convencer de que somos indignos y que no hay nada que nos pueda rescatar. Pero cuando conocemos que la justicia nuestra no es nuestra, sino es de Cristo, y que esas acusaciones en nuestra contra son derrotadas por lo que Cristo hizo en la cruz, decimos gracias Dios porque me quitas esa culpa a través de ese perdón de pecados. Pero es interesante pensar que nuestro Dios es un Dios justo, ¿verdad? Nosotros sabemos eso personalmente, así como a modo de dato curioso, lo he sabido toda mi vida, siempre he tenido eso como en la parte de atrás de mi cerebro, porque, o bueno, como muy en mi conciencia, porque el nombre Daniela significa Dios es mi juez o Dios es justo. Pero siempre me he preguntado, especialmente porque es mi nombre, entonces reflexiono acerca de eso, cómo un Dios justo puede perdonar los pecados sin negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo sería admitir cualquier tipo de cosa a través de nadie y que él diga, bueno, yo soy santo, pero bueno, ya nada importa y niego mi carácter. Pero él no hace eso, sino que él no puede permitir que el pecado quede sin castigo, ¿verdad? No puede permitir que ese pecado quede así, quede absuelto. Y da un pecado porque no se puede negar a sí mismo. O sea, Él es un Dios justo. ¿Qué es justo? Una persona justa es alguien que basado o basada en las circunstancias emite o saca o da un trato justo, un trato correcto, central, que vendría a ser justo respecto a las acciones de otra persona, ¿verdad? Entonces, si hay pecado, ¿qué es lo más justo? Lo más justo es que venga un castigo por ese pecado. Pero entonces, ¿cómo puede ser que un Dios justo permita que el pecado quede sin castigo? Bueno, Él no permitió que el pecado quede sin castigo porque Él sabe que cualquier deuda moral o espiritual necesita un castigo, necesita una corrección. Y el hecho de que nosotros hayamos pecado nos muestra, eso no nos muestra, ay, entonces ¿dónde quedó el carácter de Dios? No, todo lo contrario, nos muestra que el carácter de Dios ha obrado en su amor al mandar a Jesucristo y en la obediencia de Cristo que vino a pagar esa deuda por nosotros. Es así como entendemos que el pecador es un rehén de la justicia de Dios, o en inglés, each sinner is a hostage of the justice of God. No hay nada que vaya a quedar sin castigo. Y para ilustrar este punto voy a colocarte esta
ilustración aquí. Creo que muchos de nosotros, creo más en Latinoamérica, pero espero que acá hayas conocido este caso tan interesante. Es el caso de una niña y su hermana. Él es en Brasil, porque acá ves que dice parabéns, felicitaciones María, de feliz cumpleaños. Y ella está cumpliendo años, la niña María está cumpliendo años, y su hermana quiere que el cumpleaños sea para ella, ¿verdad? Y entonces empieza a soplar el pastel, como a empujarla, como a decir, no, yo soy, ¿verdad? Y pues María se pone triste, ¿verdad? Y luego se empiezan a jalar los pelos y quedó ahí registrado en video. Entonces fue muy chistoso porque entonces todo el mundo empezó a decir que la otra niña, no recuerdo su nombre, no sé si era Lucía, supongamos Lucía, estaba robándole a María pues su fecha especial, ¿verdad? Y ahí vemos incluso desde que sean chiquiticas, imagínate, 3 años, incluso desde mucho antes, desde que son bebés, somos bebés, el pecado, ¿verdad? Vemos el pecado. Pero el Señor no lo deja sin castigo. El Señor Dios, me refiero, tenía que mandar un castigo y para eso fue que mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso decimos que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, para que así tú y yo fuéramos puestos en libertad, ya no tuviéramos una atadura al pecado. Entonces decimos que se satisfizo, que el pago se dio por completo de esa justicia de Dios. Dios necesitaba ser justo y estamos explicando todo eso despacito. Entonces Dios es justo. ¿Cómo es justo? Dando el castigo que merecen los pecadores, porque no lo iba a dejar sin castigo. Y por los castigos de toda la humanidad, Él pudo satisfacer su justicia. Y esto mismo lo va a decir, es interesante que Jesús lo va a decir, porque el pecado estaba o sea, la visión correcta del pecado estaba en el pensamiento de Cristo, esa visión de que somos deudores. Y Cristo lo dijo en Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas. Y esa oración la estableció como un modelo, como un ejemplo en esa quinta petición, la petición número 5. Dijo, por favor, perdona nuestras deudas, porque vio que todo el mundo estaba con ese peso del pecado tan duro al pecar contra Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y eso nos lo dice en Mateo 20:28. Es decir, Él vino a satisfacer o a pagar por completo las deudas de nosotros, los pecadores, a través de esa preciosa cruz del Calvario. Y para hablarte del tema rescate, quisiera que pensáramos en una historia ilustrativa para poder llegar quizá a hacer un comparativo. Obviamente que siempre va a quedar insuficiente, pero para conocer una historia de la vida real que tiene que ver con esta palabra rescate. Este personaje que ves enfrente de ti es Alexander Gukov y este es un escalador que quedó atrapado durante 6 largos días a 6.300 metros de altura, sin comida y en la nieve, en unas montañas en Pakistán. Y lograron rescatarlo en agosto del 2018, pero ya había vivido una odisea, una pesadilla, dado que había comenzado a escalar con un amigo y de repente uno de los dos desapareció en una avalancha de nieve, queda atrapado a 6.000 metros de altura y luego se da cuenta que Gukov se da cuenta de que su amigo resultó muerto y de que él estaba salvado por milagro. Y durante 6 días busca lugar, busca cómo mandar una señal de SOS, de ayuda, de rescate, pero las cosas se ponen peores porque todos los días habían avalanchas y él empezó a alucinar. Y en medio de todo lo que estaba viviendo, él pensaba, ¿cuándo voy a poder pedirle matrimonio a mi novia? Llevaba 18 años de novio con su pareja sentimental y decía, apenas llegue, salga de aquí de Pakistán, voy a ir esa misma noche y le voy a pedir matrimonio a mi novia. Entonces fue
una historia muy interesante, pero muy triste también. Entonces, luego él logró con un dispositivo móvil que tenía con 2% de batería enviar una alerta, un mensaje de SOS, pero el clima seguía intemperante, no cambiaba, él no veía nada a su alrededor, ni helicópteros, nada. Él soñaba y de hecho alucinaba con que ya estaba bien. Un día el clima mejora en estas montañas, estamos hablando de las montañas Karakoram en Pakistán, discúlpenme aquí, en Pakistán. Y bueno, él mejora y entonces ya llegan, lo rescatan y él empieza a describir cuál era su dolor, lo rescatan y lo ponen a salvo. Esta es una historia de un rescate, pero si este rescate fue magnífico, hablando de este hombre que salvó su vida se salvó su vida comparada a la de su amigo Sergei, imagínate el rescate tan grande que se dio en la cruz del Calvario cuando el furor de la ira de Dios fue aplacado por las demandas de justicia satisfechas o pagadas plenamente a través de Cristo. Al morir en esa cruz, limpio y sin mancha, inocente, por eso es que pudo cumplir con esas demandas de la ley. Hablamos de esas demandas de la ley de ser una persona que cumpliera con todos los requisitos y él fue perfecto. Entonces ahí entendemos que ese furor de la ira del Señor solo pudo ser aplacado cuando esa demanda o múltiples demandas de su justicia, de la justicia de Dios, fueron pagadas plenamente. Y ahí entendemos que la misericordia ya no necesita ser refrenada por la justicia, que la justicia ya no necesita ser negada por la misericordia, sino que ellas dos ya son amigas. La misericordia, que el hecho de que Dios nos haya perdonado a nosotros, y la justicia, el hecho de que Dios haya mandado a Jesús para que pagara de manera completa por ese pecado, aunque fue injusto para él, porque no había cometido pecado, fueron amigas, o estos dos conceptos se encontraron para de la mano tomarse en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Entonces sabemos que Dios ha castigado el pecado en su Hijo amado Jesucristo, con esa muerte vergonzosa, amarga en esa cruz. Pero todos sabemos que Él está eximido o sacado por fuera de esa culpa. Sí, Jesucristo no tiene la culpa, pero a la vez ya pagó en su cuerpo. Y hay una canción muy bonita, pagó en su cuerpo nuestra deuda, hay una canción muy bonita en inglés que dice Man of Sorrows, hombre de lamentos. En inglés, en español la traducción no es tan, quizá tan precisa como la canción original en inglés, pero dice Man of Sorrows, you wore the scars of my sin. Tú llevaste en ti, portaste, literalmente vestiste, tomaste como prenda las cicatrices de mi pecado. Y es hermoso pensar en esto, pero a la vez es muy interesante sabernos indignos de esto, decir, de este gran regalo. Decir cómo este pago del rescate fue tan costoso. Costó la muerte de un ser inocente, del ser precioso, del brillo de este mundo. Muere por ti y por mí. Y nosotros, por eso es que no podemos encontrar en ningún otro lado ese pago completo, porque solo está en Jesucristo. Dios ha castigado ese pecado en su Hijo amado con la amarga y vergonzosa muerte de Jesucristo en la cruz. No hay pago que valiera más. Y ya por eso es que sabemos que antes necesitábamos un castigo, como cuando nuestra mamá nos dice, uy, tenemos que hablar en la casa, no te portaste bien y tú andas todo el tiempo preocupado hasta llegar a la casa, ¿verdad? Pero imagínate llegar a la casa y que alguien ya haya intervenido por ti y que tú ya no te van a regañar, ya no te van a castigar. Bueno, eso fue lo que pasó, un ejemplo muy, pero muy pequeño, se queda diminuto comparado a lo que pasó.
pero entonces tú ya sientes paz. Oh, ya mi mamá no me va a regañar, ¿verdad? Porque ya se dio el pago a mi falta. Así es como sabemos que Cristo es nuestra paz. Y esto nos lo va a decir Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice, Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio como una barrera que separaba a los judíos de los que no son judíos, y de los pueblos ha hecho uno solo. Entonces aquí sabemos que ya se dio este pago, y por eso decimos que hubo una propiciación. Y para hablar de este término quisiera que reflexionáramos un poco primero en entender qué creemos que significa esta palabra. La propiciación de pecados, porque la escuchamos muchísimo, pero vamos a ver si podemos quizá desglosarla un poco. Propiciación. Propiciación es esa deuda que queda completamente anulada, o sea, que queda completamente pagada, y es un sinónimo de lo que acabamos de ver, de la satisfacción. Jesucristo llegó a ser la satisfacción por tus y por mis pecados. ¿Qué tenía que ser satisfecho? ¿Qué tenía que ser completado? ¿Qué tenía que ser satisfecho? Dios tenía que ser satisfecho, porque nuestro pecado enorme y terrible y sucio había ofendido a un Dios limpio, puro, santo, y había violado su ley, violado sus mandamientos, violado los requisitos que teníamos, ¿verdad? Que nuestro Creador nos había dado. Y este pecado es siempre, todo pecado es un acto de rebeldía contra Dios. Es decir, Dios, no me importa lo que dice tu ley o tu palabra, la Biblia, y voy a con mi pecado violar tu honor, violar tu justicia, violar tu santidad al hacer lo que yo quiera y al hacer lo que bien me plazca. Entonces, si quieres, si estás tomando nota, el pecado es una rebeldía contra Dios. El pecado es algo que viola el honor y la justicia de Dios. El pecado es algo que ofende a Dios. Entonces, si Dios va a perdonar a un pecador que no tendría él necesariamente que hacerlo, pero lo hace porque es hermosamente misericordioso, primero hay que satisfacer su justicia. Tiene que haber una propiciación. Entonces, así es, esa es la explicación un poco más profunda de lo que Jesús vino a hacer en la tierra, con esa vida sin pecado y con su muerte. Son dos componentes, dos. Componente número uno, toda su vida la vivió bien, sin mancha, sin pecado, sin error, sin nada de culpa. Pero llegó a su muerte, y esa muerte fue esa expiación. Disculpa, expiación. Expiación es ese acto que hacían allí en tiempos antiguos, incluso hoy algunas tribus realizan, de sacrificar un animal, un cordero, un objeto que se sacrifica, y se derrama esa sangre. Y eso es la expiación. Entonces, esa muerte expiatoria del ser inocente satisfizo, cumplió, pagó, fue propicia para esa justicia divina. Dios entonces estuvo plenamente satisfecho, completamente satisfecho con su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue bautizado? En el momento en que Jesús fue bautizado, se oye una voz del cielo en Mateo 3:17, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, felicidad, tranquilidad. Complacencia quiere decir estoy completamente satisfecho. Y esa misma voz se oyó del cielo, la voz de Dios, cuando Jesús se transfiguró, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces esa cita es Mateo 17:5, una fue Mateo 3:17 y la otra 17:5, y nos da a entender que el Padre estuvo plenamente satisfecho con su Hijo Jesús para que su Hijo pudiera hacer esa satisfacción plena por nuestros pecados. Pero entonces eso nos lleva a pensar, o pensamos en eso de una manera más general, más específica. Lo aplicamos a nuestras vidas. Entonces, pensamos en estas preguntas, amarillo y verde. Nos lleva a pensar en cuán satisfechos estamos con Cristo. Nos levantamos cada mañana con satisfacción
de tener a Cristo, incluso si nos faltan otras cosas como la salud, como a veces el dinero en nuestro hogar, como, no sé, la felicidad que quisiéramos tener a través de algo material. ¿Estamos satisfechos en Cristo? ¿Cuánto estamos satisfechos en Cristo? ¿Mucho, poquito? ¿Necesita eso cambiar? ¿Cómo podemos estar satisfechos con Cristo? ¿Cómo a través del entendimiento de la satisfacción de la justicia de Dios por medio de Cristo, que fue lo que vimos hoy, podemos estar satisfechos con Él, con lo que Él hizo, contentos, tranquilos y sentirnos inmerecedores por ese perdón y ese abrazo que Él nos dio en su muerte? Y también pensar en cuán satisfecho está Cristo conmigo. ¿Será que Cristo está satisfecho con las obras que yo estoy dando? Sabemos que las obras no nos entran al cielo, pero son un fruto, una muestra de lo que ha pasado en nuestros corazones. Si nuestros corazones han sido transformados, toda nuestra vida va a ser transformada. Es por eso que hasta en las cosas más pequeñas nosotros cambiamos y es normal equivocarse. Yo misma, como siempre lo diré, me asocio con lo que el apóstol Pablo dice: de los pecadores yo soy la primera, yo soy el primero, ¿verdad? Pero hay cosas pequeñas que podemos empezar a cambiar el día de hoy, cosas pequeñas y cosas grandes para que Cristo se encuentre satisfecho en nosotros. No decir pequeñas mentiras, mentiritas blancas. No pasar un día sin leer la palabra de Dios, que a veces nos cuesta, pero tenemos que forzarnos a nosotros mismos. Ese es el pan de vida, ¿verdad? Saludar a todos, ser amable con todos, preocuparnos por el que sufre, llorar con el que llora, alimentar al que no tiene, colocarnos en lugares de incomodidad, salir de esa zona de comodidad, de confort, por y para otros, por nuestro Cristo que lo hizo por nosotros. La mejor muestra de que debemos salir de nuestra zona de comodidad por otros es lo que Jesús hizo en esa cruz por nosotros. Esto no fue para nada cómodo, ni en un sentido espiritual, ni en un sentido físico, pero lo hizo por ti y por mí. Y esto nos lleva a pensar en si encontramos nuestro gozo en Cristo. ¿Cuáles son las fuentes de tu y de mi gozo? El sacar buenas notas en la escuela, el tener dinero en casa, el comer bien, quizá el estar con nuestros amigos, el hacer planes divertidos. No debería ser esta la fuente de nuestro gozo. Felicidad es algo temporal, gozo es algo permanente y la permanencia solo se encuentra en Cristo. Pero también pensemos en si Cristo encuentra marcas de su gozo en nosotros, es decir, somos nosotros personas que estamos gozosas por tener a Cristo y Cristo se muestra a través de nosotros con esas marcas del gozo que son frutos de ese espíritu que Él nos ha dejado ver a través de su Espíritu Santo posando en nosotros. ¿Es esto algo que es real en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ejecutar y demostrar ese gozo? Piensa en estas preguntas y reflexiona en cómo podemos cambiar o llegar a resolverlas. Pero antes de irnos, quisiera también ahora pensar en 3 cosas que la satisfacción de la justicia de Dios por Cristo nos hace hacer, valga la redundancia, o nos hace ejecutar. La primera es la contrición. Contrición quiere decir el dolor intenso que sientes que te hace rendirte en tus rodillas por tu pecado. Entonces, cuando vemos que esa justicia se satisface, todo lo que vimos acerca de ese pago, de que Cristo es nuestra paz, Cristo es la satisfacción, el pago completo a nuestra maldad, o a la justicia de Dios, por nuestra maldad, nos vamos a contristar, vamos a estar tristes, vamos a estar cargados, vamos a estar adoloridos por nuestro pecado, no queriendo pecar más, decir: Señor, mi pecado fue muy grande, pero tu pago fue tan hermoso para mí que no tengo cómo retribuirlo. Pero no solo esto, sino que vamos a tener agradecimiento, contrición y agradecimiento. Agradecimiento: Dios mío, gracias. Gracias por lo que pasó en la cruz, que nunca hubiera pasado de otro modo. Ese era el modo al Padre siempre fue y será Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Y en último lugar, la evangelización.
Si tú sabes que tú ya tienes esa convicción en tu corazoncito, wow, fui salvo, fui salva, quiero compartir esto con otros. Como siempre decimos, hemos encontrado un tesoro en Jesucristo, un tesoro que queremos compartir a otros. Si encuentras monedas, billetes, algo genial, un dron, un regalo afuera en el piso que ya sabes que es para ti, lo vas a tomar para ti, ¿no quieres compartir eso con otros, con tu mamá, con tus amigos, con tu papá, tus hermanos? Claro que lo quieres hacer, ¿verdad? Entonces es ese saber que hemos encontrado un regalo hermoso y que debemos ahora proclamarlo a los demás evangelizando. Amén. Para nuestra sesión memoriza vamos a memorizar esta vez un pasaje. Con pasaje me refiero no a un capítulo completo, pero tampoco a un solo versículo, sino a un conjunto de 6 versículos que se encuentran en Isaías 53. Lo puedes hacer en tu versión favorita. Personalmente yo me lo sé en Reina Valera, porque siento que así es como lo leí toda la vida y que es más fácil. Pero si tú quieres memorizarlo en NBI o en TLA, que son versiones un poco más modernas, o incluso en inglés, aunque preferiblemente en español, lo puedes hacer, pero tiene que estar todo listo para de hoy en 8 días, porque la parte de realiza es que te vas a preparar de memoria el versículo para presentarlo a otros, y no voy a dar más detalles sobre eso, simplemente prepárate para realizarlo a otros, no solo a ti mismo en el espejo, aunque es una gran manera de practicar, sino a otros también. Prepárate con Isaías 53 del 1 al 6. Muchas gracias, y esto fue Los Timoteos, nuestro ministerio infantil hispano en Crossroads Community Baptist Church. Dios te bendiga.